En nuestro recorrido por las iglesias de Apocalipsis, las cartas que el Señor envía por medio de Juan a las iglesias de Apocalipsis, llegamos a la iglesia número 5 en el orden que está, que es la iglesia en Sardis. Cuando leemos el pasaje, que lo vamos a hacer, descubrimos como siempre la iglesia en sí, el Señor en su presentación diferente a las otras, el mensaje que el Señor tiene para la iglesia y finalmente la demanda que siempre concluye con un desafío individual. Aquellas palabras finales, el que tiene oído para oír, oiga. Leo en Reina Valera 60 el pasaje capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6, y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como he dicho en varias ocasiones en los comentarios anteriores, la carta a Sardis es una carta para la iglesia hoy. Los mismos problemas que el Señor detecta en Sardis puede detectarlos en muchas iglesias del momento, del tiempo actual, y si por la gracia de Dios y su ayuda hay alguna iglesia que no tiene este problema, sepa que la advertencia del Señor es para evitar que este problema surja en el entorno de la iglesia, no importa cuál sea esta. Es un mensaje actual, es un mensaje para nosotros. En esta carta apenas hay elogios, más bien hay reconocimiento que el Señor hace hacia algunos de la congregación que están viviendo de una forma correcta conforme a su voluntad, pero no aprecia lo mismo en la generalidad de esta iglesia. Primeramente, notemos la iglesia y el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis es una ciudad no muy grande, que estaba situada a unos 53 kilómetros al sureste de Tiatira. Tenía como característica especial una gran acrópolis sobre uno de los promontorios de la ciudad. Había una riqueza de oro grande en su entorno que procedía del río que discurría delante de la ciudad y que era un río aurífero en el sentido de que arrastraba en su corriente pepitas de oro, material de oro, piedras pequeñas de oro. Situada en una colina de columnas verticales sobre el río, era una ciudad sumamente hermosa en la distancia, viéndola sobre el promontorio de piedra al borde del río que circulaba delante de ella. La ciudad fue tomada ya en tiempos antiguos por Ciro el Grande y la tomó por el único lugar que los defensores de esa ciudad no habían asegurado. Utilizando escaladores y haciéndolo por la noche, entró en la ciudad y la conquistó. De ahí la referencia histórica que aparece en la segunda parte del versículo 3. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A lo largo del tiempo fue haciéndose importante y alcanzó la mayor hegemonía
en tiempo de los romanos. La iglesia no se sabe quién la fundó. Muchas de las iglesias a quienes el Señor envía estas cartas no podemos determinar cuándo, quién, de qué manera fueron fundadas. Pero es probable que la evangelización de la ciudad de Sardis se haya producido desde Éfeso. Éfeso, donde había una iglesia fuerte, firme, bien consolidada, extendió, ramificó, predicó el evangelio en su entorno y probablemente por su proximidad alcanzó la ciudad de Sardis. Ahora esta es la iglesia. Es importante saber cómo el Señor va colocando su iglesia conforme a su palabra y a su promesa y edificándola en tan diferentes lugares del mundo. Recordemos que la partida del Señor a la gloria, el ascenso del Señor para ocupar el lugar de majestad y gloria que le corresponde luego de su muerte y resurrección, hacía relativamente poco tiempo, cuando están ya constituidas, funcionando todas estas iglesias. Después de la iglesia aparece el Señor, el que habla, y notad las características que se dan aquí en relación con él. Versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta frase, 7 espíritus, se ha mencionado ya en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y en el versículo 4. Es una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para vivificar o para reanimar, para comunicar poder espiritual, vida espiritual, aunque la vida sea mortecina y esté prácticamente como si pudiera extinguirse. El Espíritu de Dios actúa en poder y tiene aquí el sentido de poder. El Señor Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. Cristo insufló el Espíritu Santo. Cuando estaba con los discípulos les dijo, soplando, tomad el Espíritu Santo. Conforme a su promesa, envió juntamente con el Padre el Espíritu Santo al mundo. Y el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Lo que Cristo tendría que hacer con su iglesia, si estuviera presente, lo ha encomendado a la presencia continuada del Espíritu Santo en la congregación. Quiero hacer una advertencia. No solamente el Espíritu Santo está funcionando en relación con la iglesia, sino que están funcionando las 3 personas divinas, dando dones, dando potencialidad para los dones y haciendo funcionar el ministerio conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesús prometió enviar el Espíritu Santo después de su resurrección y ascensión. Juan capítulo 15, versículo 26, Juan capítulo 16, versículo 7, y cuando Cristo sube, envía el Espíritu Santo de Él mismo y también de su Padre. El Espíritu Santo en la unidad trinitaria procede del Padre y procede del Hijo. Ahora notad también otro término interesante ahí, el que tiene los 7 espíritus. 7 es un hebraísmo, un número al que le daban los hebreos un valor de asunto relacionado con Dios. 7 es el número de Dios, 6 es el número de los hombres. Por tanto, lo que está diciendo aquí es que el Señor que escribe, que tiene el Espíritu que ha enviado a la iglesia, tiene todo el poder. No podemos olvidar esto. Cristo ha sido investido en su naturaleza humana, lo mismo que eternamente lo tiene en su naturaleza divina, ha sido investido de poder desde lo alto en razón de su obra redentora y de su resurrección. El apóstol Pablo dice que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por tanto, una nota interesante aquí es que la iglesia tiene que estar supervisada, dirigida, orientada, controlada por el Espíritu Santo. La victoria de la iglesia en todo su ministerio amplísimo aquí en la tierra, al que el Señor la ha llamado y ha dotado convenientemente para que lo pudiera realizar, solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo.
Y cuando voy a la profecía de Zacarías, en el capítulo 4 y versículo 6, hay aquella advertencia tan conocida por todos que dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Solo el Espíritu Santo de Dios puede conducir en la potencialidad de Cristo a la iglesia suya aquí en la tierra. El Espíritu Santo toma el poder de Jesús, que es mediador entre Dios y los hombres, y adapta el poder de Dios a la asimilación del creyente, toma el poder de Jesús y lo comunica a la iglesia. Una iglesia sin el poder del Espíritu es una iglesia espiritualmente muerta. Los 7 espíritus. El que tiene también las 7 iglesias, y esto ya se ha considerado, hace una referencia a los ángeles y a las iglesias. Es decir, la iglesia de Cristo está siendo sustentada por el Señor Jesús y está en su mano. La mano de Cristo es, en relación con la deidad, la mano de la sustentación. La mano del Padre es la mano de la protección. Cristo sustenta en su mano omnipotente a cada una de las iglesias. Y se aprecia que el Señor puede levantar el resplandor del ministerio de una iglesia que apenas tiene luz. Dice, está a punto de morir, tiene muy poca luz, pero el Señor con su poder puede levantar el resplandor luminoso de esa iglesia. El Señor ha establecido a los creyentes y a las iglesias como la luz del mundo. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo, pero dijo también, vosotros sois la luz del mundo. Quien no tiene una vida luminosa individualmente hablando, o una iglesia que no tenga una vida verdaderamente luminosa en medio de la sociedad, no está cumpliendo la misión encomendada por Jesucristo. Cristo conoce el ministerio que esta iglesia y que la iglesia en general está llevando a cabo, y puede aumentar la potencialidad en la medida en que la iglesia esté en comunión plena con Cristo y viviendo en el poder del Espíritu, o puede incluso retirarlo cuando esa iglesia ha perdido su misión en la tierra y viene a ser incluso un testimonio contrario a lo que Cristo determinó para la iglesia como ministerio. Después de la presentación del Señor está el mensaje. Primeramente, Cristo habla de un problema detectado en la iglesia. Versículo 1, la segunda parte, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Notad esto. La iglesia tenía un nombre que no está de acuerdo, que no corresponde con la realidad. La iglesia, que indudablemente debe manifestar la vida de Dios en ella, está muerta, o por lo menos está mortecina, que es lo que podría traducirse también tomando el texto griego. La omnisciencia del Señor pone de manifiesto un problema que está encubierto por una apariencia distinta. Permíteme recordarte que el hombre puede ver las obras, pero el Señor conoce las intenciones. Aparentemente esta iglesia era una iglesia perfecta. Podría ser incluso una iglesia grande. Nota que dice, tienes nombre de que vives. Es decir, es una iglesia viva, una iglesia cristiana, pero estás muerta. El nombre opuesto a la realidad. La iglesia vivía de las glorias del pasado, con un nombre contrario a lo que realmente era. Posiblemente esta iglesia tenía muchos dones, estaba enriquecida, como ocurría también con la iglesia en Corinto. Pero la iglesia tenía y practicaba como algo vivo las rutinas adquiridas en la tradición y en la ejecución del tiempo de testimonio que había vivido anteriormente. Probablemente era una iglesia con perfectas estructuras religiosas. Es muy posible que estas estructuras religiosas estuviesen manifestando una gloria especial sobre esta iglesia, pero las estructuras carentes de vida no son otra cosa que una apariencia de piedad. La forma de la iglesia era sin duda alguna la repetición sistemática de la
de la situación del tiempo pasado. No hay duda alguna que muchas veces el pasado influencia de una forma tremenda en la iglesia del presente. Y tenemos que hacer las cosas conforme a cómo la habían hecho los anteriores de la iglesia. No podemos mover el sistema interior de cultos ni cambiar ninguna cosa en la congregación, porque así fuimos enseñados. Y tenemos que reproducir perfecta y literalmente todo cuanto era forma de vida del pasado. La doctrina de esta iglesia era también un eco del pasado, porque la doctrina que no produce un cambio de vida no es una buena doctrina. Puede ser una doctrina ortodoxa. Yo puedo predicar sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Y puedo definir el Espíritu Santo. Y puedo decir a la iglesia, tenéis que entender que el Espíritu Santo es esto y aquello y lo demás allá, que es el Creador, es el omnipotente Dios que pone orden en la creación, que es el director, digamos así, e inspirador de la Escritura, que conduce la mente de los profetas y de los apóstoles, que el Espíritu Santo lleva en triunfo a la iglesia. Y al final de todo eso, si no vivimos en el Espíritu, hemos perdido tiempo. La doctrina que no produce vida es una inconsecuencia. La teología que no produce una transformación en la vida de aquel que la está estudiando y predicando es nociva. Recuerdo que en cierta ocasión, estando estudiando una materia bastante complicada con el doctor Francisco Lacueva, al final de la clase me miró, estábamos los dos solos, me miró y me dijo, oye, ¿cuánto sabemos de cristología? Yo lo miré a él, me extrañó aquella frase, honestamente, conociéndolo como lo conocía, y me quedé mirándolo. Y él me dijo, mira, me doy cuenta que no sabemos nada de cristología, pero que Dios nos permite que aquello poco que sabemos de cristología lo apliquemos a nuestra vida para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Esta es la doctrina. Desde el púlpito de la iglesia muchas veces se habla de conceptos, pero no se habla de vida. Y esta iglesia tenía una doctrina que era el eco del pasado, podía ser muy ortodoxa, y su vida y su mensaje reproducían las formas del pasado. No hace muchos días estaba en una conferencia en un determinado país por medios digitales, y hubo una pregunta: ¿por qué los jóvenes hoy tienen tan poco interés en la colaboración de la iglesia? Yo le dije, bueno, primeramente por dos razones. Una, por falta de espiritualidad, porque el que es espiritual es siervo necesariamente. Dos, porque estamos hartando a los jóvenes con nuestro sistema. Y hacemos venir a los jóvenes a la iglesia para una práctica religiosa del domingo por la mañana que no contiene nada para ellos de atractivo. No quiero decir que convirtamos la iglesia y el culto del domingo o cualquier culto en un show adaptado a la juventud o que sea de agrado a los mayores, pero necesariamente hemos de actuar cambiando las formas al tiempo actual. Yo no podría imaginarme estar presente delante de un auditorio, aunque sea por internet, de la forma en que estoy ahora mismo, con este vestido, yo diría casual, aquí se diría un tanto sport. En mi tiempo tendría que venir con chaqueta, saco, como dicen en Hispanoamérica, y corbata. Ese era el uniforme. Y cuando tú no venías vestido de esa manera, te decían, no te olvides que tienes que venir vestido de gala casi, porque estás en la presencia de Dios. Señores, queridos hermanos, yo estoy siempre en la presencia de Dios, en el culto y en la calle, en mi casa y en cualquier lugar. Dios está presente en mi vida. Y el Dios de la Biblia no se conforma con apariencias. Tienes nombre de que vives. Debían tener una ortodoxia notable,
pero espiritualmente estaba muerta. Una paradoja tremenda. Una iglesia muerta con el nombre de vida. La muerte en sentido de perdición, no, sino simplemente en un sentido de falta de poder. Un muerto no puede hacer las cosas porque no tiene poder. No tenía falta de obras, notad que está actuando. Tal vez las tenía en exceso. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tenía obras, pero tenía tal vez exceso de obras, pero obras faltas de poder. ¿Sabe lo que ocurría? Una iglesia que tiene muchas obras es una iglesia que tiene activismo religioso para aparentar vida. Una organización eclesial perfectamente establecida es bueno, naturalmente que sí, pero la organización espiritual, la organización eclesial perfectamente establecida no es símbolo de vida. La práctica de las ordenanzas, muchos se glorían de que nosotros tenemos por costumbre bautizar a las personas después de un tiempo para hacerlas reflexionar si son creyentes o no. Me parece correcto, me parece una forma de pensamiento. Que partimos el pan todas las semanas, me parece otra posición bíblica, ya que debemos hacerlo cuantas veces sea. Pero ese sistema de la práctica de ordenanzas no confiere a la iglesia un espíritu de vida, sino un sistema de tradición. En Sardis había todo cuanto pudiera satisfacer a un observador superficial. Quiero decirte, para continuar rápidamente en lo que resta, la iglesia que no vive en el poder del Espíritu deja la comunión para vivir la religión. La ortodoxia fría es el narcótico que impide ver la realidad de la muerte espiritual. No es religión, es comunión con Cristo lo que la iglesia necesita. El problema se extiende en el tiempo y hay iglesias hoy apegadas a la historia, satisfechas de sí mismas. No hace mucho tiempo que oía a uno de los líderes de un grupo denominacional de iglesias decir: nosotros somos la iglesia más completa y perfecta porque mantenemos la mejor ortodoxia de doctrina. ¡Qué tontería más gigantesca! Es verdad que la iglesia tiene que ser conducida por doctrina. Es verdad que la iglesia tiene que ajustar sus formas a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero el hecho de que tú mantengas la ortodoxia no significa que tengas vida. A veces, como dije hace un momento, la ortodoxia es lo que oculta la realidad de una muerte espiritual. Y Cristo exhorta, versículo 2, sé vigilante. ¿Está llamando a la iglesia a despertar del sueño? La situación a la que han llegado aquí es porque no fueron vigilantes. Simplemente dejaron que el tiempo fuera transcurriendo, se ajustaron al sistema preestablecido y llegaron a la situación a que llegaron. Cristo dice, sé vigilante. Segundo, afirma lo que está a punto de extinguirse. Nota las otras cosas. Es decir, hay ahí unas obras que están a punto de morir. No eran obras perfectas delante de Dios. Escucha lo que dice el Señor en ese versículo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Son obras sin contenido. Es posible que la iglesia tuviese un gran programa de oración, pero las oraciones están impedidas por falta de comunión con Dios. Es probable que tuviese el mejor coro de su entorno o la mejor banda de música de todas las congregaciones de alrededor, pero la buena música y los buenos cánticos no llegaban al cielo porque no había relación vinculante espiritualmente hablando con Dios. Es probable que fuese la iglesia mejor organizada. Alguien me dijo un día, la organización es un problema para la iglesia. No, la desorganización es el problema. La iglesia tiene que ser organizada y estar bien establecida. Es probable que tenga esta iglesia una organización excelente,
pero la iglesia bien organizada tiene que corresponder con el propósito de Dios. Si no, la organización es simplemente una pantalla aparente para hacer ver un sistema bien organizado, bien estructurado, pero carente del Espíritu. Hermanos míos queridos, todo lo que está apreciándose aquí se puede resumir de esta manera. Todo lo que Cristo detecta en la iglesia estaba en el exterior, pero no había vida en el interior. Formas, ceremonias, orden, todo lo que tú quieras, pero no había vida. Y Cristo, en su gracia, establece algunos pasos para restaurar esta relación con Él. Primer paso, versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído. Recordar lo que habían recibido y cómo lo habían recibido. La instrucción de vidas corresponde al propósito de Dios en un compromiso con Jesús. No te olvides de esto, no olvidemos nunca esto. La iglesia, los creyentes, o seguimos a Cristo o no tenemos camino que seguir. Cristo dejó huellas indeleblemente marcadas en su transitar por el mundo para que, como dice el apóstol Pedro, nosotros caminemos por ellas. Además de esto, no solamente recordar, sino también guardar. Nota el versículo 3. Acuérdate y guárdalo. Guardarlo es volver a la obediencia, retroceder en el tiempo a una situación en que antes la vida se desarrollaba en plena obediencia con el Señor, porque la obediencia es lo que distingue a un discípulo. En Mateo capítulo 28 y versículo 20, Cristo envía a predicar el Evangelio a todas las naciones y dice concretamente ahí, haced discípulos a todas las naciones. Cristo no está buscando que nosotros establezcamos iglesias evangélicas, aunque es importante. No está buscando que establezcamos iglesias metodistas o iglesias pentecostales o iglesias presbiterianas o bautistas o asambleas de hermanos. Cristo tiene como objetivo establecer su iglesia aquí en la tierra. Y lo que distingue a la iglesia es el hecho de que en ella haya discípulos, seguidores del Maestro. Tercer paso. El primero era recordar. El segundo paso, obedecer. El tercer paso, arrepentirse. Versículo 3. Arrepiéntete. Porque si no, habrá un problema que tendrás que afrontar. Arrepentirse significa retornar incondicionalmente al Señor. Pide un cambio de mentalidad para ver las cosas de otra manera como se están viendo. ¿Y qué es el cambio de mentalidad? Bueno, el cambio de mentalidad es muy claro. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, tengo que ver las cosas de la iglesia hoy, el desarrollo de la congregación hoy, con la mentalidad con que Cristo la hubiera visto si estuviera presente en mi lugar para afrontar esas dificultades. Y hay una advertencia de un tiempo de gracia, porque si no, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes un tiempo de gracia, ¿para qué? Para recordar cómo era tu vida. Segundo, para guardar las cosas conforme a lo enseñado. Tercero, para volverte a mí. Al final, el elogio. Unas pocas personas, versículo 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No son muchas, son pocas. Pero andan dignamente, porque andan conforme a la voluntad de Dios. Los vestidos de ropa blancos que adornan la iglesia son la manifestación externa en la figura del vestido de la santidad que produce en el creyente la regeneración, el nuevo nacimiento. Vestidos blancos es una referencia al obrar cristiano en consonancia con la voluntad de Dios. Leo Apocalipsis 19:8. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Los creyentes no hacemos por nuestro poder acciones justas. Las acciones justas nuestras es cuando el Espíritu nos conduce a la justicia de Jesús y reproduce en nosotros a Cristo. La vida cristiana victoriosa es reproducir la imagen del Señor. Este es el propósito, la predestinación que el Padre ha establecido sobre cada creyente. Romanos 8:29, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios advierte a la iglesia hoy y está llamando a la iglesia a una recuperación de las formas, no, a una recuperación de la comunión con Dios, de la vida victoriosa en el poder del Espíritu, de la vinculación obediente a su palabra. Concluye la carta con una demanda y una apelación. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tengo que oír? Mira el versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. ¿Dios está llamando a la iglesia a un cambio? Sí. Pero el cambio se produce individualmente. Tienes ahí unas pocas personas que caminan de forma distinta al resto de la congregación. Pero tienes ocasión de oír la apelación del Espíritu y volver incondicionalmente a Jesús. Dios quiere ahora un alma que vibre al impulso del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, ahora mismo, inclines tu cabeza delante del Señor y digas: Señor, tú me llamas a oír, yo oigo. Y vengo sin condiciones a tu presencia. Quiero ser vigilante, quiero afirmar las obras que están a punto de morir en mi vida. Y para eso, Señor, yo vengo para guardar tu palabra y vengo arrepentido confesando mi fracaso espiritual delante de ti. Si haces esto, Dios tomará tu vida y la conducirá por sendas de justicia por amor de su nombre, y entrarás en victoria. Los líderes de la iglesia podrán transformar la dinámica de la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y yo pido al Señor que las iglesias de todos los que estáis escuchando esta reflexión sean iglesias vivas. No iglesias que tienen nombre de vida, sino iglesias que viven en el poder de Dios, para testimonio en el mundo y para gloria del Señor. A Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.